parejas es siempre el último viernes de cada mes, pero esta vez tuvimos que correrlo por el, por el encuentro de damas. Entonces, por eso es el 1 de septiembre. Bueno, qué chévere ya el aniversario, ¿no? Vamos a celebrar nuestro 5.º aniversario y con un invitado tremendamente especial, ¿no? Pablo Clark nos visita. Siempre es difícil que él pueda apartar un día en el año porque tiene un calendario tremendamente complicado, pero gracias a Dios pudo apartar esos días y venir a visitarnos. Hace años que no viene Pablo. Entonces no se pierdan ese fin de semana, apártenlo, aparten el tiempo. Va a ser un fin de semana muy especial y vamos a celebrar con todo ese 5.º aniversario. Muy bien, seguimos hablando de la luz de Cristo, ¿no? La vez pasada hablamos un poco de que siendo luz, podríamos ser oscuridad, de acuerdo a la manera en cómo vivamos como creyentes, como hijos de Dios. Y hoy vamos a ver un tema que, bueno, sigue siendo la luz y esta vez habla de reflejando la luz de Cristo. Nosotros, como creyentes, reflejar la luz de Cristo. ¿De qué manera tenemos que vivir para poder reflejar esa luz, la luz de Cristo? Y estamos ahí en Efesios capítulo 5, versículos 8 al 10, para que vayamos de una vez ahí. Efesios 5, versículos 8 al 10. Si ya están ahí, vamos a leer el pasaje y oramos y arrancamos en nuestra enseñanza. Efesios 5, versículos 8 al 10. Son 3 versículos, pero son cortos, entonces podremos abarcarlos hoy completos. Versículos 8 al 10 dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Vamos a orar. Dios, gracias, Señor, por un domingo más que nos permites congregarnos. Conforme a tu voluntad eres paciente y prolongas el tiempo de tu venida, esperando que muchos más se conviertan a ti, Señor, que muchos más se salven, que ninguno perezca, como lo dices en tu palabra. Gracias por este tiempo, Señor. Yo te ruego que uses tu palabra, que me uses a mí. Y si hay alguien aquí, Señor, que no te conoce, conforme a tu propósito, habla a su corazón. Muéstrale la necesidad absoluta que tiene de ti, Señor, por ser pecador, como lo éramos nosotros. Y que hoy sea el día de su reconciliación, Dios bueno. Edifica tu iglesia, consuélanos, desafíanos, exhórtanos, háblanos al corazón, Señor. Despierta en nosotros ese espíritu que ya pusiste, Dios bueno, para poder mirar cómo agradarte y de esa manera exponer la esperanza que hay en Cristo a un mundo perdido que te necesita. Yo te pongo en tus manos esta enseñanza, Señor, y te pido que seas tú hablándonos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, reflejando la luz de Cristo, vamos a ver hoy dos puntos. Y bueno, solamente a manera de introducción, la Biblia habla de los astros, ¿cierto? Habla del sol, que es tipo es tipo del Señor, no es tipo de Dios, es tipo de la grandeza de Dios. La luna es tipo del creyente. Y ustedes ven cuando hay luna llena, sobre todo aquí en el llano, cómo se ilumina la tierra de noche reflejando la luz del sol. Así debemos ser nosotros, y es lo que espera Dios de los creyentes, que seamos como esa luna que refleja la luz de Cristo. Nosotros no tenemos luz propia, aunque lo tenemos en el corazón, simplemente reflejamos la luz de Cristo. Y Él quiere hablarnos de eso hoy, de reflejar su luz. Ojalá que seamos esa luna llena, ¿cierto? Que siempre esté reflejando la luz de Dios, y es imposible hacerlo si no estamos cerca de Él, si no estamos bien agarrados, asidos de su palabra y viviendo conforme a su voluntad. Y
el propósito de este mensaje es que como creyentes entendamos de verdad la idea o el sentido fundamental para el cual fuimos salvos por el Señor, para hacer luz a un mundo que anda en oscuridad. Y no es difícil entender esto, porque uno dice, no, pues en el mundo de día hace sol y alumbra, ¿cierto? Y vemos, y de noche es oscuro. Pero la Biblia habla de una oscuridad espiritual en la que anda el mundo. Por eso la gente no entiende. Cuando uno le habla de Cristo, no comprenden. Cuando uno les habla de la Biblia, no lo entienden, porque están en una absoluta penumbra, tinieblas, así como lo llama la palabra de Dios desde el punto de vista espiritual, y de eso vamos a hablar hoy. Y entonces vamos a ver dos puntos hoy. Y el primero es por reconocer lo que somos ahora en Cristo, porque Pablo empieza el pasaje diciendo ahí en el versículo 8, porque en otro tiempo erais tinieblas. Sí, ahí yo les muestro éramos tinieblas, les voy a mostrar aquí la porción del pasaje, porque en otro tiempo erais tinieblas, ¿verdad? Y ahí vamos a estar hablando por un ratico y aprendiendo sobre lo que tiene para nosotros Dios hoy. En otro tiempo erais tinieblas. Pablo siempre ha establecido la diferencia entre lo anterior y lo nuevo, ¿cierto? A través de comparaciones que son radicales. Y en este caso, la luz y las tinieblas. Dos cosas que son absolutamente irreconciliables. No son dos cosas que se pueden medio trabar y medio hacer una penumbra, hablando de la vida espiritual de una persona. O es luz o es tinieblas. Y así lo establece la palabra de Dios, así lo establece Dios mismo. Y Pablo por eso dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, así éramos nosotros. Pero fíjense que lo que me llama la atención de esta frase es que no dice, en otro tiempo estabais en tinieblas, dice, erais tinieblas. Es decir, hacíamos parte de las tinieblas mismas. En nosotros nadie podía ver esperanza de nada, porque éramos tinieblas. Y si tú no estás en Cristo, eres tinieblas, espiritualmente hablando. Y en este caso lo hace a través de enfrentar esas dos cosas opuestas y que no hay manera de reconciliarlas. Obviamente, ustedes saben que el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, sobre todo en el capítulo 1, Él dice varias veces que Él es la luz del mundo, porque el mundo estaba en tinieblas y sigue en tinieblas. Y ahí en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, ojalá que lo lean, van a ver cómo Él explica que Él es la luz que Dios envió al mundo para alumbrar y dar esa esperanza. Un cambio imposible de lograr de otra manera. Un cambio de las tinieblas a la luz es imposible sin la obra de Cristo. Absolutamente imposible. No podemos cambiar de manera de pensar sin la obra de Cristo en nosotros. Así tengamos mucha fuerza de voluntad y nos propongamos hacer muchas cosas, esta en particular es imposible sin la obra de Cristo. Pero Pablo está hablando de la necesidad de empezar, bueno, ya hemos venido hablando hace rato, ¿no? De la necesidad de cambiar de estilo de vida. Bueno, él ya lo hizo a través de la obra de Cristo. Pero lo que Pablo está evidenciando con la palabra tinieblas es una vida o un estilo de vida en ausencia absoluta de la verdad. Y bueno, es algo difícil de entender, es una realidad dura para muchas personas. ¿Cómo así que yo estoy en tinieblas? Yo entiendo todo lo que me dicen, yo puedo hablar con la gente, yo me relaciono con el que yo quiera. Pero si estás en tinieblas, es decir, si no tienes a Cristo, no tienes una relación espiritual con Él, con Dios, no la puedes tener, porque eres tinieblas. Y obviamente pues esto exalta al final de este pasaje que estamos estudiando, la obra de Cristo, para mirar la única manera de hacer ese cambio. ¿Quién no piensa en un joven que tenga malos pensamientos, que lo que hay en su mente es oscuridad? Una persona, una joven o adulto, lo que sea, ¿cierto? Si alguien no tiene claridad en sus pensamientos, tiene oscuridad en ellos, tiene tinieblas, no sabe para dónde ir, no tiene consejo, no tiene esa luz que le ilumine el camino, como lo dice la misma palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cristo es el que puede iluminar nuestro camino.
y sacarnos de esas tinieblas. Pero Pablo dice, porque en otro tiempo, y Pablo siempre considera y ejecuta esa necesidad de recordar a los efesios en particular y a nosotros cómo éramos antes. Porque en otro tiempo erais tinieblas, dice Pablo. Y nosotros, yo, en otro tiempo era tinieblas. Por la pura misericordia de Dios, hace 22 años salí de las tinieblas por la obra de Cristo en la cruz. Cuando yo me di cuenta y Él quitó el velo que me impedía ver la verdad. Y por eso mucha gente se le habla del Evangelio y se le habla de Cristo y no entiende, porque tiene un velo. Así anda. Si Dios no quita ese velo, es imposible que veas la verdad. Es imposible que veas a Cristo. No se puede. Pero si tú desde tu corazón le dices a Dios, Señor, quita el velo que me impide ver la verdad, Él lo hace. Y Él te saca de ese mundo de tinieblas en el que estabas. Y obviamente lo que hace Pablo en esta primera parte es, en otro tiempo erais tinieblas, es recordarles de dónde los sacó Dios. ¿De dónde nos sacó Dios? ¿De dónde me sacó Dios? De las tinieblas. Y bueno, eso quizás no lo podamos ver por ahora, ¿cierto? En este mundo normal en el que vivimos, pero cuando llegue el momento de la eternidad vamos a ver la gran diferencia entre las verdaderas tinieblas y la verdadera luz. Pero será tarde para muchos, lamentablemente. En otro tiempo erais tinieblas. Y si no estás con Cristo, aún estás en tinieblas, pero puedes decir después de este servicio, en otro tiempo estaba en tinieblas, hoy te puedes reconciliar con Dios. Hoy puedes recibir la luz de Cristo y vas a ver cómo Él abre tus ojos y te va a dejar ver la verdad. Primera de Juan 5, 7. Perdón, Primera de Juan 1, 5 al 7. Ahí está en la pantalla. La cita, ¿no? La cita, ¿no? Primera de Juan 5. Primera de Juan 1, otra vez. 1, versículos 5 al 7. Primera de Juan 1, capítulo 1, versículos 5 a 7. Dice, fíjense que hay un titulito ahí en la mayoría de las Biblias, Dios es luz, dice, ¿no? Dice, vamos a leer desde el 5 hasta el 7, dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Yo creo que muchos de ustedes han escuchado personas que dicen, sí, esa persona es un ser de luz. Y bueno, yo no sé a qué se refieren, pero un ser de luz es un ser que tiene la luz de Cristo. Es un ser que ha recibido a Cristo porque Él es la luz del mundo. No porque sea una persona muy espiritual no, eso no es un ser de luz. Un ser de luz es el que recibe la luz de Cristo. No hay otra. No hay otro ser de luz. No hay otra forma de hacerlo. Y está claro, lo leemos aquí en este primer capítulo de la carta, de la primera carta de Juan. Y Pablo lo que hace aquí es presentar ese contraste entre esas dos naturalezas, como les dije, irreconciliables en la vida de un ser humano. Las tinieblas y la luz son irreconciliables, absolutamente. Porque nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios, cuando estábamos sin Cristo, cuando estábamos sin la luz de Cristo. Destituidos de la gloria de Dios. Y ahora Él quiere sacarnos de esas tinieblas y trasladarnos al reino de su amado Hijo. Lo dice en su palabra, ahorita más adelante le leo un pasaje impactante acerca de esta verdad. Y los que están encaminados hacia las tinieblas, pues son gobernados por la potestad de las tinieblas. Es que es aterrador como una persona que no está en la luz, su vida está gobernada por el gobernador de las tinieblas, por Satanás. Suena duro, suena raro, ¿cierto? A veces, pero esa es la verdad. Eso es lo que dice la Biblia.
Y nosotros siempre vamos a decir lo que dice la Biblia, porque hay verdades que son difíciles de recibir, de digerir, de aceptar. Y andar en tinieblas significa andar en una ignorancia espiritual total. Una persona que está en tinieblas no sabe nada del Espíritu Santo, no sabe nada de Dios, no sabe nada de Jesucristo. Puede repetir lo que ha oído y lo que ha visto en películas y en cuentos y en historias, pero no lo conoce. Y bueno, yo tal vez algunas veces les he comentado sobre un amigo mío con el cual varias veces me senté a intentar hablar de la palabra de Dios. Bueno, sugerido por él, a preguntarme cosas de la Biblia. Yo le había predicado el Evangelio varias veces. Y entonces cada que él me preguntaba cosas de la Biblia, yo le decía, bueno, ok, ¿usted quiere saber cosas de la Biblia? Entonces pongamos la Biblia como la norma. Si no, no. No es lo que usted piensa, no es lo que el mundo piensa, es lo que la Biblia dice. Esa es la norma. Entonces no había discusión, porque no hay discusión acerca de la verdad. Es la palabra de Dios. Y andar en tinieblas significa una ignorancia espiritual por el pecado, y obviamente los ojos de una persona así están absolutamente vendados y no lo puede ver. Y gente que cree que lo entiende todo y lucha con eso. No, yo soy absolutamente capaz de ver todo. No, la ceguera espiritual es imposible dejarla si no es Cristo el que la quita. Mire lo que dice Colosenses, ahí está en la pantalla, Colosenses 1, 13 y 14. Lo dice la Biblia claramente. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Claramente lo dice Dios. Y es una realidad cruel y difícil, pero los pecadores aman las tinieblas, lo dice la misma Biblia. Vino el Señor Jesucristo y lo rechazaron, lo golpearon, lo escupieron, lo volvieron a golpear y lo crucificaron. Y hoy en día seguimos haciendo lo mismo. El mundo sigue haciendo lo mismo con Cristo. Si lo tuvieran ahí harían lo mismo, porque no creen, porque son ciegos espiritualmente hablando. Miren lo que dice la palabra de Dios acerca de estas personas en 2 de Pedro 2:17. Si quieren yo se los leo, si quieren buscarlo adelante, pero dice, hablando de estas personas, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Unas tinieblas eternas para los que no quieran ver la luz de Cristo mientras pueden decidirlo. Y una vez más, ahí en la pantalla, Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cristo es la luz. Y Juan, específicamente en el Evangelio de Juan y en Primera de Juan, Segunda de Juan y Tercera de Juan, habla acerca de la luz. Mucho insiste acerca de esto, porque sabía que el mundo estaba en tinieblas. Y esa luz es la que se muestra desde afuera, ¿no? Es la luz que brilla desde afuera, una luz que resplandece a través de los creyentes. Esa luz resplandece o se opaca cuando pega en nosotros. Debería reflejarse, pero ¿cómo es nuestra vida? ¿Cómo es mi vida? ¿Refleja la luz de Cristo? Y si mi vida refleja la luz de Cristo, a Cristo lo van a ver en mí, como uno puede ver el reflejo del sol en la luna. No se diga, la luna no tiene luz propia, pero cómo brilla cuando está llena, ¿cierto? Y casi que uno no necesita una linterna para andar por el campo cuando la luna está brillando. Y así debe ser un creyente en el mundo, en medio de las tinieblas en las que vive el mundo, para que resplandezca Cristo en nosotros. Eso es lo que debe pasar. Nosotros ni siquiera tenemos que hablar mucho.
La gente debe ver en nosotros el Evangelio sin necesidad de que se lo prediquemos. Así debería ser. Un desafío tremendamente grande. Que vean en nosotros el Evangelio y no necesariamente escucharlo. Obviamente lo tenemos que predicar, pero qué bueno que lo viera en nosotros primero, en nuestra vida. Juan 3, 19 al 21 dice, y esta es la condenación. Ojo, porque es que esto es tremendamente importante. Juan 3, 19 al 21. Y esta es la condenación, si quieres yo se los leo, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Cuando alguien hace sus obras malas, tiene que ocultarlas. Y generalmente las malas obras se hacen de noche, en la oscuridad, donde nadie vea, porque el día refleja muchas cosas. Y dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ese es un hijo de luz, el que vive así. El que viene a la luz y no tiene nada que esconder, tiene una vida transparente, que se puede ver, y estamos hablando o no estamos hablando de una vida perfecta, pero sí una vida transparente que se pueda ver, que pueda ser ejemplo, que otros quieran seguir. Papás cuyos hijos quieran imitarlos. No hijos que digan, uy, no, yo no quise ser como mi papá, porque no, terrible. Que el papá sea luz, bueno, todos tenemos que ser luz. Esposos que brillen para que su esposa y sus hijos vean esa luz de Cristo en él. Pero no se puede si Cristo no está ahí. No se puede si no tenemos la luz de Cristo. Es imposible. Y nosotros queremos hijos buenos, ¿cierto? Todos queremos hijos buenos. Hijos que se desempeñen bien, hijos que crezcan espiritualmente fuertes, hijos que se sepan defender de un mundo que es difícil. ¿Quién quiere hijos que hagan malas cosas? Son pocos los que desean eso. Que se dediquen a negocios torcidos, que se dediquen al engaño y a las cosas malas. Nadie. Yo creo que nadie quiere hijos así. Pero la garantía más grande está en Cristo, en Él. Él es la luz. Finalmente, el propósito de Pablo en cuanto a esto que estamos hablando es que no olvidemos el peligro de las tinieblas, porque siguen siendo un peligro para nosotros. Nosotros los que tenemos a Cristo andamos en luz, debemos andar en luz, pero el peligro de las tinieblas nos persigue y podemos dar paso de alguna manera a eso, y es lo que hemos aprendido en todo lo que hemos estudiado, especialmente en los capítulos 4 y 5 de Efesios. Que no debemos mentir, que debemos decir la verdad, que no debemos engañar, que no debemos tener malos pensamientos, que tenemos que tener una manera de hablar que sea coherente con la de un verdadero hijo de Dios. Todo eso, ese comportamiento, ese estilo de vida nuevo. Pero Pablo dice, ahora somos hijos de luz. Y es lo que dice ahí en el versículo, ¿no? Mas ahora sois luz en el Señor. Ahí está esa parte en el pasaje completo. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Y esta frase resalta mucho más el contraste entre lo que es una persona sin Cristo y una persona que ahora está en Cristo. Un contraste totalmente opuesto, ¿cierto? Fuerte, absoluto, como digo yo. Mas ahora sois luz en el Señor. Sí, ok, antes ya, mas ahora sois luz en el Señor, si recibiste a Cristo. Si estás entendiendo que tu pecado te separa de Él y que puedes reconciliarte con Él y decirle, Señor, perdona mis pecados y trasládame del reino de las tinieblas en el que estoy a tu reino de luz. Entra en mi corazón y sálvame.
Fíjese, es un cambio de dirección absoluto, 180 grados de allá para allá, absoluto, lo que se llama en un principio el arrepentimiento. Y ya hablamos hace 8 días sobre la necesidad del arrepentimiento como el único camino para recibir el perdón. Primera de Pedro 2:9, el pasaje que les que quiero que lean, pero para que lo busquen en la Biblia, para que lo vean con sus propios ojos. Uno de los pasajes más, para mí, uno de los más lindos, esperanzadores. Primera de Pedro 2:9. La cita está en la pantalla para que lo busquen. Para mí este pasaje es uno de los más lindos de la Biblia. Primera de Pedro 2:9. No, ahora estoy confundido. Primera de Pedro 2:9. Dice la palabra de Dios: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Impresionante, este es uno de los pasajes que a mí más fuerte me da siempre. Porque hemos hablado en Efesios, especialmente en el capítulo 1, de cómo Cristo nos pasó y nos cambió de ciudadanía, ¿recuerdan? Ciudadanos del mundo a ser ciudadanos del cielo. Del reino de las tinieblas a su luz admirable. Qué lindo estar con Jesucristo ahí. Del reino de las tinieblas a su luz admirable. Para siempre con Él. Esto no es cualquier cosa. Esto no es una historia para una película, es real, es verdad. Cuando una persona decide dejar el pecado, arrepentirse y llegar al Señor y decirle: Señor, perdóname y sé mi Dios, inmediatamente Él los traslada de ese reino de las tinieblas a su luz admirable. Y créanme que definitivamente son muchos los cambios que uno tiene cuando Cristo entra en su corazón, obviamente. Alguien decía que si uno se toma una aspirina y le quita un dolor de cabeza, la aspirina actuó en la persona. ¿Cómo no actuará Jesucristo entrando en nosotros para una eternidad? Guardadas proporciones, qué ejemplo tan extremo. Pero así es. Si Cristo entró en ti, los cambios tienen que notarse. Y no son por un tiempo, son eternos esos cambios. Porque miren lo que dice 2 Corintios 5:17, ahí está en la pantalla. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esos somos los que estamos en Cristo ahora. Y recordemos que la expresión en Cristo, cuando hicimos la introducción del libro, es la que más se repite en el libro de Efesios. En Cristo. Y significa la seguridad eterna, la aceptación por parte del Señor. Él nos aceptó como éramos. Porque no hay que hacer ningún cambio en la vida para recibir a Cristo. Hay que recibir a Cristo para que Él haga los cambios que tiene que hacer en nosotros. Si no, pues sobraría la obra de Jesús en la cruz. Si nosotros pudiéramos hacer algo antes para merecer algo de Él. Y en Cristo significa la participación del creyente de la naturaleza divina de Dios. Y de eso vamos a seguir hablando a medida que avancemos. Fíjense, la participación del creyente en la naturaleza o de la naturaleza divina de Dios. Nosotros ahora somos partícipes de la naturaleza divina de Dios. Recuerden Gálatas 5, 22 y 23, los que han estado en el discipulado. No lo busquen, solo recuérdenlo. Más el fruto. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
Esa es la naturaleza divina y nosotros ya la recibimos cuando recibimos a Cristo. Somos partícipes de su naturaleza. Y Pablo lo que hace aquí es recalcar la importancia de mirar hacia adelante ahora, ¿cierto? Él no dice, sí, ustedes eran tinieblas y vuelvan a mirar, no, ahora son luz en Cristo. Entonces miren hacia adelante lo que viene. Romanos 13:12, para que lo busquen. Romanos 13:12. Dice la palabra de Dios: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Leamos el 13 y el 14. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Así tenemos que andar ahora. Pero increíble lo que dice ahí Pablo en Romanos, ¿no? El día se acerca, la noche ya está muy avanzada, es decir, está más oscuro. ¿Cuándo está más oscuro en la noche? Ya cuando está por amanecer, ¿cierto? Por eso es que los ladrones aprovechan esas horas para robar, ¿no? Y porque uno está más dormido ahí. Los ladrones, para su información, aprovechan entre las 2 de la mañana o entre la 1 de la mañana y las 4 de la mañana. En esos horarios se meten con más frecuencia en las casas, la gente está más dormida y es bien oscuro. Y Pablo dice, la noche está ya avanzada, ya casi va a amanecer, ya casi va a salir el sol de justicia, ya casi aparece Cristo por segunda vez delante de nosotros. Y entonces dice que conforme a eso, desechemos las obras de la carne en las que anduvimos antes. Por eso es que lo dice Pablo ahí en Romanos: desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente. Y la enseñanza en este primer punto, ya para pasar al segundo: bueno, aunque pertenecíamos al reino de las tinieblas, fuimos rescatados por Cristo. Ya no somos de las tinieblas, ahora somos de la luz. Y ahora así tenemos que andar, como si fuéramos de la luz, como siendo de la luz. Nada que ocultar, vidas transparentes. ¿Te equivocas? Claro, nos equivocamos, sí. Nos arrepentimos y pedimos perdón y Dios nos restaura y nos vuelve a poner en el camino. Porque ¿quién no falla? ¿Quién no comete errores? Y un segundo punto, por andar conforme a lo que somos en Cristo, porque dice, bueno, en primer lugar, reflejando la luz, dice andad como hijos de luz, dice Pablo. Se les va a mostrar aquí en el versículo completo. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Una instrucción bien clara. Y Pablo recuerda que ahora por la gracia de Dios somos sus hijos. Y es así que es una buena noticia siempre que lo recordamos. Somos sus hijos. Se nos olvida. Nos angustiamos, nos preocupamos, nos desanimamos y cuando recordamos que somos sus hijos, volvemos a empezar. Nos vuelve a levantar. Efesios 2:3, que ya lo estudiamos, dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Fíjense que Pablo se incluye también ahí, porque obviamente él también era de ese grupo, ¿cierto? Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero ya no, ¿cierto? El tiempo en el que estábamos en Cristo. Y por eso es que nosotros tenemos que ser consecuentes ahora. Somos hijos de luz, tenemos a Jesucristo, tenemos el Espíritu Santo en nosotros, consecuentes con eso. Cuando hay un jugador de una selección de fútbol muy importante, ellos también tienen un código de ética. Y los que no se acomodan a ese código, pues hacen ver mal el equipo por todo el resto de los que lo miran, ¿cierto? De sus hinchas. Sin embargo, hay algunos que se salen de esa ética y la embarran, ¿cierto? Pero
Es más, las empresas también cuidan su ética y cuidan y tienen sus códigos y les advierten a sus empleados que tienen que comportarse de cierta forma. Y aunque aquí no se trata simplemente de comportarse de cierta forma, sino tener un nuevo estilo de vida, así también es en la vida cristiana. Porque ahora somos hijos de luz. Y es inevitable, debería ser inevitable que brillemos. ¿Una luz para qué se enciende? Para que brille. ¿O es que tú apagas tu luz cuando estás en ciertos sitios, cuando vas a hacer ciertas cosas, para que no sepan que eres cristiano? Primera de Juan 1:7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Sí ven? Fallamos, pero podemos llegar a Él y decirle: Señor, perdóname, quiero seguir brillando, quiero que tu luz siga reflejándose en mí. Perdóname, límpiame y vuélveme a poner en el camino. Hay esperanza también para los que han abandonado de alguna manera la vida cristiana, se han alejado un poco. Vuelve y acércate a Jesucristo, y dice que Él te limpia de todo pecado y vuelve a ponerte en el camino. Como lo dice también en Juan 15:5. Él dice que los pámpanos los limpia para que lleven más fruto y que nada podemos hacer alejados de Él. Sin Cristo es imposible hacer cualquier cosa. Pero bueno, ¿qué es andar como hijos de luz? ¿Cierto? Uno dice, bueno, pero ¿qué es andar como hijos de luz? Bueno, de manera sencilla vamos a mirarlo. La luz representa el conocimiento de la verdad divina. Eso es lo que representa la luz. El conocimiento de la palabra de Dios. Y viene cuando Cristo, la luz, brilla en nosotros. Por eso nosotros insistimos tanto en el discipulado, y ustedes lo verán todos los domingos en los anuncios. Hey, ¿quieres conocer la palabra de Dios? ¿Quieres conocer a Cristo de verdad? Inscríbete al discipulado. Aquí te enseñamos la Biblia. Yo veo con tanta alegría y gozo, ¿verdad?, que viene un discípulo y arranca su discipulado en la inducción, y apenas empezamos a leer la Biblia se empieza a maravillar de lo grande que es. Porque Dios empieza a mostrarle la verdad que necesita ver. Y en la medida que crece, el discípulo se va enamorando más y más y más de la palabra de Dios y de Jesucristo. Tan lindo ese cambio que Dios hace. Y miren lo que dice ahí en la pantalla, está 2 Corintios 4:6. Dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Nosotros podemos tener inteligencia y conocimiento cuando recibimos a Cristo. Y lo dice también en Proverbios, bueno, en muchos libros de la Biblia, que nosotros podemos recibir toda la sabiduría de Dios, también inteligencia, criterio para mirar lo que está pasando en el mundo. Algo que le falta mucho a la gente es criterio. Por eso muchas personas toman malas decisiones constantemente, porque no saben qué hacer, no tienen criterio, no tienen discernimiento, que es lo que nos da Dios a través de tenerlo a Él, ¿cierto? Y dice que es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, a través de Cristo en nosotros. Por eso insistimos en estudiar la Biblia, para que aprendamos, para que conozcamos la palabra de Dios de verdad y conozcamos a Cristo. ¿Quién es Él y qué quiere de nosotros? ¿Qué quiere hacer en nosotros? Y andamos como hijos de luz cuando le damos paso al Espíritu Santo y le decimos: Señor, yo antes pertenecía al reino de las tinieblas y era el gobernador de las tinieblas, el que gobernaba mi vida. Pero yo quiero que ahora la gobiernes tú, que la gobierne tu Espíritu Santo. Y eso a eso se refiere ese cambio. Por eso también en la Biblia habla de la llenura del Espíritu Santo.
Cuando yo le entrego mis decisiones a Dios y le digo, Señor, guíame en esta decisión porque no sé qué hacer. Y obviamente uno en oración y metido en su palabra, con toda seguridad recibe dirección de Dios. El Espíritu Santo de Dios controlando nuestras vidas, porque antes los que viven todavía en tinieblas, no es Dios el que controla sus vidas, ni siquiera ellos mismos. El mundo anda tan ciego espiritualmente que sigue creyendo que él tiene, que ellos tienen el dominio de sus propias vidas, estando alejados de Dios. Están absolutamente equivocados. Es el gobernador de las tinieblas el que gobierna sus vidas y hacen lo que el gobernador de las tinieblas quiere. Las palabras, el estilo de vida y las prioridades de una persona revelan lo que es la persona. No hay que hablar mucho. No, es que yo soy esto, yo soy lo otro, yo he aprendido mucho, yo he estudiado mucho, yo ahora vivo mucho la palabra de Dios y me cuido y cada decisión se la entrego a Cristo y oro todos los días a tales horas. No hay necesidad. El estilo de vida mío, las prioridades mías revelan quién soy yo en Cristo, quién es cada uno de nosotros en Cristo. Y obviamente no somos perfectos, claro. Pero las palabras mismas, ¿cómo hablamos? ¿Cómo nos relacionamos con otros? Revelan quiénes somos en Cristo. Y un segundo aspecto aquí en este segundo punto, manifestando el fruto del Espíritu. Porque Pablo dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, dice en el pasaje. Sí, aquí lo puse. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. ¿Cómo hacemos para andar en luz? Es la pregunta que nos hemos formulado. Reflejando el fruto del Espíritu Santo en nosotros, dejando que se reproduzca lo que Dios ya puso en nosotros: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Dejando que Cristo mismo viva su vida en nosotros. ¿De qué pasaje se acuerdan? Gálatas 2:20, ¿cierto? Si no es Cristo viviendo en nosotros, no hay tal reproducción. Manifestando el fruto del Espíritu, porque la luz siempre produce buenos frutos, es seguro, y así es como debe vivir un creyente, llevando buenos frutos siempre, ya sea porque predica el Evangelio o porque es ejemplo para otros o porque es útil en la obra de Dios, siempre llevando buenos frutos. Gálatas 5, 22 y 23. Bueno, ya lo dijimos, ¿cierto? El fruto del Espíritu, el fruto del Espíritu. Y este fruto se reproduce en la vida del creyente en la medida en que dejamos que Cristo viva su vida en nosotros, claro. No hay otra forma. Pero vamos a mirar un poquitico lo que dice aquí Pablo. Dice el Espíritu, el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Miremos rápidamente estos tres conceptos, aunque ya estudiamos, bueno, ahí sí salió. Yo no lo apagué hoy, la otra vez sí lo apagué. Bondad, muy rápidamente. Bondad lo podemos definir como una cualidad moral que inclina al creyente a actuar en favor de otros. La bondad. Digamos estos conceptos muy aplicados a nosotros, muy aplicados de manera práctica. Una cualidad moral que inclina al creyente a actuar en favor de otros. Obviamente esto viene de Dios. Miren lo que dice Hebreos 13:16, ahí está en la pantalla, dice: y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Él quiere que seamos bondadosos, Él quiere que hagamos el bien a todos. De esos sacrificios se agrada a Dios, de que seamos bondadosos. La justicia, pues bueno, es por excelencia el atributo de Dios, ¿no? Un atributo de Dios que nos conduce a dar lo que corresponde y a hacer lo que es debido. Eso lo podemos definir como justicia de una manera muy sencilla para nosotros.
¿cierto? Una persona justa es la que da lo que corresponde, ¿cierto? En cualquier caso. Y hace lo que es debido, hace lo correcto, lo que se debe hacer. Y eso obviamente lo sabemos cuando tenemos la guía de Dios. ¿Sí? ¿Qué tenemos que dar? ¿Cómo tenemos que actuar frente a una situación? De manera justa, lo que es, lo que corresponde. Aunque Dios es justo, no aplica su justicia sobre nosotros, porque su misericordia lo detiene de alguna manera. Si Él aplicara su justicia como debería aplicarla, no existiríamos ya nosotros. Él es misericordioso. Pero nosotros, viviendo ese atributo de Dios de esta manera, miren Romanos, les puse un ejemplo ahí en la pantalla, Romanos 13, 7 y 8 dice: pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis nada a nadie, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Qué manera tan sencilla de ver la justicia. Paguemos lo que tenemos que pagar. Tributo, tributo. Respeto, respeto. Honra, al que tenemos que honrar, honra. Es lo que Dios pide y es la justicia, como la debemos aplicar de manera práctica en nuestras vidas. Y así podemos vivir como hijos de luz, dice Pablo, andad como hijos de luz. Bueno, entonces seamos bondadosos, seamos justos y vivamos en la verdad. El último concepto que trata ahí Pablo en ese paréntesis, verdad. La verdad es la realidad que está detrás de cualquier apariencia, ¿cierto? Uno puede aparentar muchas cosas, pero detrás de eso está la verdad, siempre. Y eso es a lo que se refiere ahí, ¿cierto? La realidad que está detrás de cualquier apariencia. Cristo es la verdad, si es que de verdad le seguimos a Él. Entonces detrás de lo que hacemos está la verdad, está Cristo, respaldando lo que hacemos como creyentes. Porque Pablo no está hablando a inconversos, le está hablando a una iglesia, a los efesios. Y bueno, aquí en este caso que citamos en Romanos, a los romanos, pero le está hablando a creyentes como nosotros. Tercera de Juan 3:4 dice, ahí está en la pantalla también. Tercera de Juan 3:4 dice: pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Dios se goza cuando andamos en la verdad como hijos suyos. Nosotros, ¿cómo podemos definir la verdad de manera muy simple? Nosotros, a ver. La Biblia. La palabra de Dios. Esta es la verdad. Practiquemos la verdad, sigamos la verdad. Esta es la que debe estar detrás de todos nuestros actos, de cada cosa que hacemos, la palabra de Dios. Es la realidad que tiene que respaldar nuestros actos, nuestras palabras, nuestro comportamiento. Y la luz pues nos revela todo, ¿cierto? La luz nos revela lo que hacen los demás, pero revela lo que hacemos nosotros también. Y por eso muchos le temen a la luz, porque revela todo, no solo lo malo, sino también lo que Dios nos quiere revelar. Lo que Dios nos quiere revelar está en la Biblia. Y ahí lo podemos ver. Y Pablo enfatiza claramente en la necesidad de un estilo de vida nuevo. Ya lo hemos hablado muchas veces. Y por eso dice: andad, andad, caminen, actúen diariamente así. Pongan en práctica todos los días en sus vidas estas cosas, para que de verdad se manifiesten como hijos de luz, como hijos de Dios. Y ese resplandecer, ¿cierto? Ese resplandecer del que habla, no, es que no le leí Filipenses. Perdónenme que me iba a pasar un versículo. Filipenses, miren Filipenses 2:15.
Ahí nos podemos ver reflejados todos en ese pasaje, para que lo vayan leyendo mientras yo tomo agüita. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Hay personas que son ejemplo en muchas partes, en su trabajo, en el colegio, en la universidad. Hay personas que son ejemplo. Pero ¿cómo no ser ejemplo de esta manera? Es el ejemplo que Dios quiere que seamos, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de luz, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ese es el propósito con el cual o por el cual Dios nos salvó. No se nos olvide eso. Y ese resplandecer es brillar, y se brilla en medio de la oscuridad, ¿no? Si nosotros somos luz y estamos en medio de ese sol que ha resplandecido en estos días, no se nota. La luz se nota en la oscuridad, y el mundo está en oscuridad. Ahí es donde nos debemos notar nosotros. Un creyente debe reflejar la luz de Cristo en todo momento, porque el mundo está en tinieblas. Así brilla el sol. Y busquemos Primera de Tesalonicenses 5:5 al 8. Estaba por ahí cerca de Efesios, un poquito más hacia el final. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 5 al 8. Miren lo que dice Pablo acerca de los creyentes. Dice: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Así brillamos en un mundo de oscuridad, si estamos vestidos así, con la palabra de Dios, con la verdad. Y un último punto ya para terminar esta mañana, agradando al Señor con nuestras vidas, porque dice Pablo, comprobando lo que es agradable al Señor. Y vamos a analizar un poquito estas palabras. Pablo habla de ser una prueba de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Y Dios dice: pruébenme, prueben mi ley, prueben mi palabra en sus vidas. Pruébenla y apruébenla, porque la palabra significa lo mismo: probar y aprobar. Y bueno, yo no sé si tú has probado y has comprobado lo que Dios puede hacer en nosotros, lo que Dios puede hacer en tu vida. Bueno, yo he podido comprobar algunas cosas, lo he podido probar. Y ojalá que el creyente viva en ese propósito de probar y comprobar lo que Dios es y las cosas que le agradan al Señor. Porque en la medida en que nosotros probemos que Dios lo hace, eso es lo que se va a ver en nosotros, y lo va a aprobar el mundo. El mundo lo va a ver. Va a decir: oiga, sí, esa persona es especial, es diferente, tiene algo que yo quisiera tener, que necesito, que yo quisiera vivir. Y habla de ser una prueba de lo que Dios puede hacer en la vida de quien se acerca a Él y vive conforme a su voluntad. Pero la palabra comprobar viene del griego dokimazo, que significa descubrir o descubriendo. Y hace referencia a la noción de someter a prueba la calidad de los metales. Fíjense, esa palabra se utilizaba para eso. ¿Cómo se prueban los metales? La calidad de los metales: con fuego. Los metales más puros se prueban a unas temperaturas altísimas. Y bueno, y en esos hornos se funden y se les quita la impureza. Y de eso es que está hablando Pablo. Él usa esa manera muy apropiada, porque desea que los efesios pongan a prueba la aceptabilidad delante de Dios, de sus vidas, de sus propias vidas. Y eso es a diario. Si tú eres creyente, si tú recibiste a Cristo,
Estás probándote todos los días. ¿Cómo está tu aceptabilidad delante de Dios? ¿Cómo estás viviendo delante de Dios si Él aprueba lo que haces o no? Y eso obviamente se da en una correspondencia entre nuestras acciones y la voluntad de Dios. Conociendo la voluntad de Dios, podemos actuar de la manera que a Dios le agrada. Si no conocemos su voluntad, imposible saber. Por eso una persona que está en tinieblas no sabe lo que a Dios le agrada. Y no sabe que su vida de pecado le desagrada, más bien. Y miren lo que dice la misma palabra de Dios. Pablo en 1 Tesalonicenses 5, 21 y 22 dice: examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Creyentes, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Nosotros debemos comprobar y probar todo y retener lo bueno. Todo creyente, para que no nos engañe nadie, ¿no? Y Pablo lo dice claramente: examínenlo todo, analicen, compárenlo, filtrenlo con la palabra de Dios y retengan lo bueno, desechen lo malo. Ya lo leímos en Romanos. Desechen lo malo. Aprobar a través de las evidencias claras de lo que nosotros estamos viviendo y de lo que de verdad le agrada a Dios. Eso es lo que significa aprobar. Pero tiene también una connotación de mostrar lo que estaba oculto en nosotros. Porque finalmente nada va a quedar oculto, todo se va a revelar, todo se supo, como dicen, todo se va a saber. No hay nada que quede oculto, finalmente, delante de los ojos de Dios. Como quien quita un velo que cubría algo para que otros lo vean. Yo me acuerdo que por allá por el barrio donde nosotros vivíamos, cuando éramos niños, pasaba una señora con un canasto y lo tenía cubierto con un mantelito de cuadritos, rojo y blanco, me acuerdo. Y cuando ella pasaba por ahí, por el frente de la casa, pues si alguien abría la puerta y salía, ella destapaba el canasto y se veían esas empanadas tan buenas. Oh, delicioso. Y yo me acordé de eso cuando pensé en esto. Dije, lo que estaba oculto se destapa, se descubre. Bueno, si es malo también se va a descubrir. Y así es esa ilustración para pensar en quitar ese velo que cubría algo que otros no veían. Ella sabía lo que traía, pero mientras no levantaba el mantelito, nadie veía lo que estaba ahí. Y no se provocaban de sus empanadas. ¿Qué tienes oculto para ti hoy? ¿Qué cosas quisieras conocer de Dios y no las has podido conocer? ¿Qué incógnitas tienes acerca del fin del mundo? ¿Qué incógnitas tienes acerca de la vida eterna y de la salvación? Dios puede quitarte ese velo hoy y dejarte ver la verdad. Hoy puedes quitarte ese velo y poder ver la palabra de Dios y ver la verdad de Dios y ver a Dios mismo actuar en tu vida. Hoy lo puedes hacer. Miren lo que dice Pablo en 1 Corintios 10, 31 y 32, que también lo sabemos de memoria. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. A eso se refiere Pablo cuando dice aprobar, probar. ¿Cómo tenemos que vivir nosotros? Desde lo más sencillo hasta lo más complejo, haciéndolo todo para la gloria de Dios. Analizando todo, reteniendo lo bueno y desechando lo malo, para no ser tropiezo y para ser agradable al Señor. Así es como vive un hijo de luz. No se trata simplemente de disfrutar esas nuevas condiciones que tenemos en Dios, ¿no? Se trata de brillar para que otros puedan disfrutar de esas bendiciones también. Yo leí una frase hace poco, en estos días, dura. No, lástima que no la grabé, pero yo creo que algunos de ustedes la vieron, no sé si fue en Facebook o algo,
pero dice algo así como que en el infierno va a haber muchos pastores falsos y en el cielo, sí, habla de Rahab. Ustedes saben quién es Rahab, ¿cierto? En la Biblia, ¿saben quién es Rahab? Una prostituta que acogió en su casa a los espías que Dios había mandado, a los ángeles de Dios, casi nada. Y dice que en el infierno va a haber muchos falsos, ¿no? Falsos religiosos en el infierno. Y en el cielo personas como Rahab. Yo diría, uy, pero ¿qué está diciendo? La diferencia está en quién tiene la luz de Cristo y quién no la tiene. Una persona, por pecadora que sea, todos somos pecadores y todos necesitamos a Cristo. Si se arrepiente y hace las obras conforme a la voluntad de Dios y brilla y recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador, estará en una eternidad con Él. Y muchos, por muy religiosos que sean y por muy buenos que parezcan y por muchas cosas bonitas que hagan, sin la verdad que los soporte detrás de ellos, como lo vimos ahorita, sino una vida falsa sin Cristo, estarán en el infierno eternamente. Dura verdad. Y por eso yo digo que cuando nos miren, vean en nosotros el Evangelio. No hay necesidad de hablar mucho, pero si ven en nosotros el Evangelio primero, lo escucharán después y muchos se convertirán a Cristo. Romanos 12, 1 y 2, último pasaje para que lo busquemos y miramos unas conclusiones. Dice la palabra de Dios en Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, si ven la palabra comprobar, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Tú quieres comprobar a Dios? ¿Tú quieres probar a Dios? Bueno, pruébalo. Primero déjalo entrar en tu vida y pruébalo. Si lo que Él dice es cierto o no es cierto, si su palabra es verdad o no es verdad, tú lo puedes comprobar. Pero primero tiene que estar la fe en ti para que lo recibas en tu corazón como Señor y Salvador. Un creyente que vive de esta manera, renovándose a diario en su palabra, vive en la santidad que Dios aprueba. Como dice Romanos 12, 1 y 2. Renovándonos. ¿Por qué fracasamos tanto? ¿Por qué nos salen tan mal las cosas muchas veces? Porque no nos renovamos diariamente en su palabra. No tenemos esa comunión constante con Él. Las cosas no van a cambiar, van a empeorar y todo va a ir hacia atrás en vez de ir hacia adelante. Y Dios dice, renuévense. Vayan desechando esas cosas malas, renuévense en mi palabra, no se conformen al mundo, es lo que dice, que no os conforméis a este siglo, sino renuévense en mi palabra, su modo de pensar, su modo de actuar, para que puedan vivir y puedan comprobar que mi voluntad es buena, agradable y perfecta para ustedes, es lo que dice Dios para nosotros. Y Pablo relaciona todo con el hecho de que para que pueda ser real esto en la vida de un creyente, pues es necesario que esté bajo la luz de Cristo. Es indispensable que esté bajo la luz de Cristo. No sé por qué no me salieron las conclusiones aquí, pero están aquí, espero. Fíjense, antes de conocer al Señor estábamos ciegos. Espiritualmente no podíamos ver la verdad de Cristo.
ciegos espiritualmente. Y así es como anda el mundo, no se nos olvide. Están ciegos espiritualmente. Por eso no ven la verdad. Por eso no reciben el Evangelio. Por eso no reciben la palabra de Dios. Ahora estamos en Él y Él es la luz. Vivamos como hijos de luz. Ya vimos cómo es vivir como hijos de luz. No es estar allá con una bata blanca en medio de un tapete y descalzo y cantando, no sé. ¿Cómo es que dicen? No. Es actuando conforme a la voluntad de Dios, renovando nuestra mente diariamente en su palabra. Andar conforme a lo que somos ahora en Él implica vivir sus atributos, recuerden, bondad, justicia y verdad, manifestando el fruto del Espíritu Santo, que ya lo vimos, y si no se acuerdan, Gálatas 5, 22 y 23. Entonces podremos comprobar, si tú no lo has comprobado, lo que es agradable al Señor, para que otros vean en nosotros su evangelio, la esperanza que hay en Cristo. No sé si tengo más conclusiones. No tengo más conclusiones. Vamos a terminar en oración. Padre Santísimo, muchas gracias te damos, Dios, por tu palabra. Gracias por este tiempo que nos permites, este lugar también, Señor. Gracias porque nos desafías, nos exhortas, nos animas, nos consuelas, Dios, y nos das esperanza y nos aclaras aún muchas dudas que tenemos respecto a tu palabra, Señor. Yo te ruego que conforme a tu propósito, si alguien aquí no tiene esa relación personal contigo, no es hijo de tu luz, hoy sea el día, Señor. Habla a su corazón y convéncele de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Solo tú lo puedes hacer. Y que entienda que su pecado, solamente su pecado, lo separa de ti por una eternidad. Convéncelo, Señor, y convéncelo de llegar a ti, de confesar sus pecados, de arrepentirse como ese primer paso para la salvación delante de ti, y que te busque como Señor y Salvador, y te confiese con su boca como Hijo de Dios, como el Señor de todo el universo, Dios Santo. Y en este momento yo te ruego que si alguien está pensando así, que si alguien está sintiendo eso, ahí donde está sentado, Señor, simplemente te ore y te pida estas cosas. Y yo en este momento quiero guiar con una oración a los que quieran recibir al Señor. Ahí donde están, no tienen que levantar la mano, pero pueden decirle así al Señor: Dios, reconozco que soy pecador. Entendí que mi pecado me separa eternamente de ti, pero entendí también la obra que hiciste en la cruz para salvarme a mí. Yo quiero esa salvación, Dios. Perdona mis pecados, entra en mi corazón y sálvame, Señor. Yo te confieso como Señor y creo que tu Hijo Jesucristo murió en la cruz por mí, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, venciendo la muerte para garantizarme la vida eterna. Gracias, Dios, por esa salvación, y te oro en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y los demás, pues muchas gracias. Si alguien hizo esa oración ahorita ahí